reconocemos a María como inmaculada, María sin pecado concebida. Y claro, este dogma mariano que declara el Papa Pío IX, que celebramos nosotros en la fiesta de la Inmaculada Concepción, es decir, María sin pecado concebida, y la declara distinta a todas las criaturas humanas, que fue declarado en 1858, perdón, 1854, tiene mucha importancia. Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, 4 años después de la declaración del dogma, en 1858, se aparece a una jovencita muy sencilla en Lourdes, Bernardés Soubirous, y le va a decir a esta niña, cuando le pregunta ¿cómo te llamas?, le va a decir: yo soy la Inmaculada Concepción. Y claro, nosotros muchas veces hemos escuchado y sabemos que María es inmaculada, la invocamos como inmaculada, pero si no tenemos en cuenta el contexto de lo que acontecía en Europa, en Francia, hacia la segunda mitad del siglo XIX, claro, puede parecer un tanto, diríamos, poco explicable. ¿Qué significa eso? ¿Por qué en ese momento? Y conviene señalar de ese momento histórico 3 acontecimientos que nos ayudan a esclarecer la profundidad y el sentido de María Inmaculada y esa visita de esperanza. ¿Qué ocurría? Que hacia mediados del siglo XIX, diríamos, 3 expresiones ideológicas, consecuencia de la Revolución Francesa, consecuencia previamente de la llamada Reforma Protestante y consecuencia del llamado Renacimiento, habían aparecido en 3 personajes que habían planteado una serie de ideologías contrarias a nuestra fe. Y 3 tienen mucha relevancia en relación a nuestra Madre Santísima en específico. No me voy a referir a los llamados filósofos de la sospecha, que también tienen un lugar, hemos comentado en otras ocasiones sobre esos 3 personajes, es decir, Nietzsche, Freud y Marx, sino a otros 2 que acompañan a Marx, pero que están también en relación con esos planteamientos. Uno de ellos es Charles o Carlos Darwin, que justamente en el año de 1858 plantea su teoría de la evolución de las especies, de la selección natural. Y es que más allá de la línea, diríamos, biológica o, entre comillas, natural, este planteamiento de Darwin, que fue asumido en su visión radical por el mundo, en la práctica señalaba que el ser humano no era obra de un creador, sino que el ser humano era producto de una mera evolución de especies. Y para decirlo de manera simplificada, que descendíamos de los simios. Éramos primates evolucionados. Pero si es que éramos primates evolucionados, entonces ya no éramos obra del creador y en consecuencia, ¿qué pecado original ni qué pecado original?
era simplemente una naturaleza humana que era independiente del Creador, independiente de Dios. Simultáneamente, Marx va a plantear su visión materialista de la historia y acogiendo a filósofos precedentes, va a señalar que lo importante es la materia y que diríamos, la economía, la infraestructura es lo fundamental y en consecuencia lo ideológico, lo superestructural, incluida la religión, eran creación humana, incluida la fe. Y entonces, en esas circunstancias no hay Dios, en esas circunstancias el hombre en consecuencia no es criatura, no hay creador, en consecuencia no hay pecado original y los planteamientos de otro personaje, John Stuart Mill, complementan un sociólogo que señala que en consecuencia lo único que rigen son las leyes humanas, los acuerdos humanos, es decir, el antropocentrismo en su máxima expresión. Y en esas circunstancias es que aparece nuestra Madre Santísima a esta niña, a esta jovencita, y le dice, soy la Inmaculada Concepción. Y eso implicaba que efectivamente, si es que había una concepción inmaculada y yo era atribuible solo a María que venía del cielo, hay pecado original. Y si hay pecado original, el ser humano herido por el pecado está sujeto a error. Y hay una intervención sobrenatural, divina, celestial, que se manifiesta en María. Y entonces la presencia de María sale enfrente de la arrogancia materialista, atea, cientificista y sociologizante, que lo que coloques a la política, entre comillas, a la ciencia, por encima de Dios. Y entonces solo son acuerdos humanos los que tienen que convocarse para resolver los problemas humanos. Y es así que a partir de esa, diríamos, escalada anticristiana contra Jesucristo, contra la fe, contra la revelación, contra la verdad y contra la vida, ya hacia 1917 es que se aparece la Virgen. Y la Virgen le va a decir a esos niños, vengo del cielo, en continuidad a lo anterior. Y se va a aparecer a 3 niños pastores. Y les va a indicar que es importante la oración, el Santo Rosario, la conversión. Y en su tercera aparición, en julio de ese mismo año, de 1917, nuestra madre les va a mostrar a esos 3 niños el infierno, el dolor y el sufrimiento. Y les va a señalar que las guerras, que la Primera Guerra Mundial que en esos momentos se estaba desarrollando son consecuencia de apartarnos de Dios. Y que, sin embargo, por misericordia de Dios, esa guerra iba a terminar pronto. Pero si es que no se convertía el pueblo, la humanidad, iba a venir una guerra peor. Efectivamente, no se produjo la conversión y vino la Segunda Guerra Mundial. Pero además, nuestra Madre Santísima les mencionó a estos 3 niños que si no se consagraba Rusia a su Inmaculado Corazón, los errores de Rusia se iban a extender por el mundo entero. Y eso ocurrió antes que se produzca la revolución bolchevique, que se va a producir ese mismo año, 1917. Pero para mayor abundamiento, ya en 1914, es decir, 4 años antes de las apariciones de nuestra Madre
Santísima, de la visita de nuestra Madre Santísima a Fátima, a estos 3 niños pastores, se va a aparecer en la actual Ucrania y también les va a decir en esa aparición a 2 videntes que si es que no había oración, penitencia, Rusia iba a perder la fe. Y efectivamente eso ocurrió.